Un saludo muy especial para todos ustedes, para todos los cafeteros de Colombia, para la señora María Aurora Suárez, la segunda vicepresidenta del Congreso, para el doctor Roberto Vélez, para Francisco Mejía, para el señor presidente del Congreso y la señora vicepresidenta, la primera vicepresidenta de este Congreso. Para mí pues un placer una vez más estar aquí en mi segundo Congreso Cafetero como ministro de Agricultura y por supuesto en unas condiciones diferentes a las que tuvimos la posibilidad de estar hace un año cuando la coyuntura sobre todo de precios era completamente adversa para el sector cafetero. Nosotros hemos venido trabajando desde que ingresamos al Ministerio de Agricultura en una política que lo que ha venido buscando es la rentabilidad del sector agropecuario. Ayer precisamente estábamos también en el Congreso Arrocero hablando con los productores de arroz de todo el país. Coincidencialmente, además Roberto, estos dos congresos coinciden casi siempre en el mes de diciembre y allá ante cerca de 1.500 productores de arroz también estamos hablando de la necesidad de que el sector agropecuario crezca, pero que crezca con rentabilidad. Ese es el interés que tiene el Ministerio de Agricultura, que tiene el presidente Iván Duque. Aquí no se trata de crecer por crecer, sino crecer siempre pensando en que el productor tiene que ganar plata, que es como en todo negocio el objetivo. Y en el caso precisamente del arroz estábamos hablando de cómo el precio también se venía comportando de manera positiva y en el último año, con corte al mes de noviembre, el precio estaba creciendo más de un 30% en relación al año anterior y eso pues por supuesto también son muy buenas noticias para el agro colombiano y no solamente por eso fueron buenas noticias, sino que el crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano en el tercer trimestre y en el caso del sector agropecuario pues fue de 2.6%, veníamos de casi crecimientos por debajo del 2%, el trimestre 3 del año 2018 prácticamente el sector agropecuario no creció y en este caso para el tercer trimestre el sector creció gracias a café, gracias a arroz y gracias a los cultivos permanentes, especialmente las frutas. Arroz, por ejemplo, creció 7,5% y café estaba creciendo una tasa del 11% y las frutas a una tasa del 10%, es decir que en los tres sectores también se vieron comportamientos muy positivos. En el caso de la política cafetera, pues nosotros lo que queremos seguir impulsando de la mano del Comité Nacional de Cafeteros, de la mano de ustedes, del Ministro de Hacienda, del Ministro de Comercio, de Planeación Nacional y por supuesto bajo las directrices del señor presidente, es seguir trabajando para que la caficultura sea pues una caficultura competitiva, que podamos seguir creciendo de manera sostenible en el tiempo, que nos sigamos posicionando como el principal proveedor de café diferenciado del mundo y para eso pues las estrategias ustedes las conocen. Nosotros hemos venido adelantando también en el sector cafetero un ordenamiento de la producción con base en los lineamientos que el mismo comité y lo mismo que se ha venido adelantando históricamente desde la federación con la renovación de cafetales, donde nosotros hemos puesto también un recurso importante. Recordemos que en este año destinamos cerca de 38.000 millones de pesos que alimentaron un fondo que ya tenía 12.000 millones para completar 50.000 millones, más lo que se había aportado durante el año 2018 y si uno mira históricamente las hectáreas renovadas, pues básicamente se han en los últimos 10 años renovado prácticamente todo el parque cafetero colombiano y esto lo estamos haciendo también en otros sectores, priorizando sectores, pensando no solamente en que el país tiene que priorizar algunos cultivos que son fundamentales para la seguridad alimentaria del país, como la panela, como el arroz, pero también productos que pueden ser importantes para la sustitución de importaciones, como lo hemos hecho con el algodón y como lo queremos hacer con maíz blanco y con maíz amarillo, y también otros productos que hoy en día alimentan nuestra oferta exportadora, no solamente el café, sino también pensando en el aguacate, un producto que viene creciendo a una tasa del 50% las exportaciones en volumen y que seguramente vamos a seguir creciendo gracias a los mercados que abrimos recientemente para China y para Japón. Y la renovación cafetera pues ha sido siempre una prioridad de este gobierno, de los gobiernos, del Comité Nacional y por eso pues hoy en día tenemos un parque cafetero prácticamente joven, tecnificado. La idea es por supuesto seguir aumentando
y seguir manteniendo también ese paso de renovación como se ha venido haciendo en el pasado, y por eso pues desde la política gubernamental, desde el gobierno nacional, pues queremos seguir apoyando la renovación cafetera con un propósito pues claramente establecido, que es aumentar la productividad del sector. Gracias a la renovación, la producción nacional de café creció un 57%. A mí me tocaron las épocas duras de la producción nacional siendo gerente comercial, cuando teníamos exactamente casi que el 50% de la producción cafetera que tenemos hoy y que seguramente vamos a seguir manteniendo por encima de los 14 millones de sacos para que Colombia pueda seguir siendo un proveedor importante, sobre todo de cafés especiales, en el marco de esa política que seguramente vamos a firmar el día de mañana o el día viernes con el señor presidente. Y por supuesto, la otra estrategia tiene que ser la disminución de los costos de producción. Tenemos una preocupación no solamente en este sector, sino en todos los sectores agropecuarios, que tiene que ver con el costo de los fertilizantes, de los plaguicidas. Ahí hay una preocupación importante que nosotros compartimos y que tenemos que ser muy creativos para ver cómo podemos disminuir el impacto que tiene el crecimiento de los insumos, teniendo en cuenta que Colombia no es un país productor de esas materias primas que se necesitan para producir los fertilizantes, que hay muy pocas empresas en el mercado nacional y muy pocas empresas en el mercado internacional para ofrecer una diversidad de productos y una diversidad de orígenes a la hora de tener un mayor volumen de oferta en el país, y además una tasa de cambio que presiona, pues por supuesto, los costos de importación y por lo tanto los costos de producción, sobre todo asociados a aquellos insumos que son importados, y en el caso de los fertilizantes, pues evidentemente eso significa un desafío no solamente para los cafeteros, sino por supuesto para nosotros desde el Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos venido manteniendo una política de vigilancia de los precios de los fertilizantes y de los plaguicidas, pensando que cualquier aumento desproporcionado, que esté por fuera del mercado, un movimiento atípico, nosotros pues estamos en posición de hacer las denuncias pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como se ha venido haciendo en el pasado, de tal manera que cualquier comportamiento especulativo que se pueda dar, pues nosotros podamos denunciarlo y evidentemente que se hagan las investigaciones del caso. También hemos venido promoviendo y queremos promover siempre las negociaciones conjuntas para la adquisición de materias primas para todos los sectores, y en el caso cafetero no queremos que sea la excepción. Ahí que también tenemos que ser muy creativos y trabajar de la mano con la Federación, con Agrocafé, para que podamos tener mejor capacidad negociadora y de esa manera también buscar mejores precios para todos ustedes. Y también venimos trabajando con la ANDI, con la misma Federación, y la Federación viene adelantando un trabajo muy importante con el doctor Duque en la gerencia técnica. Nos lo presentó hace unos meses en el Comité Nacional con el fin de hacer un uso eficiente y racional de todos los agroinsumos que utiliza el sector. Yo creo que también esa es una receta muy importante, muy pertinente, porque a veces en los sectores agropecuarios, en los que son intensivos en ese tipo de insumos, el productor se deja convencer por parte del proveedor de los insumos para que de pronto aplique dosis que pueden ser en algún momento excesivas, y eso encarece los costos de producción. Así que también por ese lado de la política nosotros estamos completamente listos a seguir trabajando en un mejor uso de esas estrategias. Y nosotros venimos también trabajando a nivel nacional con nuestra política de coseche y venda a la fija, una política que a la fecha tiene 25.000 productores a nivel nacional, con negocios formales, estables, consolidados, de largo plazo, negocios que también a la fecha contabilizan más de 420.000 millones de pesos en esos 25.000 productores. Nosotros queremos llegar el año entrante con 100.000 productores adicionales y terminar el gobierno con 300.000. Y estamos también elaborando un documento de política pública para que esta estrategia trascienda este gobierno, se vuelva una política de Estado, como deben ser muchas de las políticas que dan resultados, que dan buenos resultados, y de esa manera, utilizando además unas recomendaciones que nos ha venido dando el Banco Mundial,
podamos tener un documento de política antes de que se acabe el primer semestre del año entrante, para que la agricultura por contrato pues sea una estrategia que permanezca en el tiempo. Y en el caso del café, pues hemos venido dando importantes resultados. Tenemos cerca de 5.757 productores con acuerdos comerciales, buscando alianzas productivas en 9 departamentos. Tenemos hoy en día cerca de 54 alianzas productivas en café en 9 departamentos del país, con 3.510 productores. Recordemos que estas alianzas productivas ha sido un proyecto que se ha mantenido en el tiempo, va para casi 20 años, el año 2022 cumplen 20 años las alianzas productivas, y ha sido un ejercicio muy interesante, muy importante, muy beneficioso para todo el sector agropecuario, porque su espíritu no solamente es que los productores en las alianzas tengan unos productos de gran calidad, sino que además garanticen la comercialización. Nosotros hemos venido incorporando poco a poco los productores de las alianzas que ha venido creando este gobierno. Hemos incorporado más o menos 13.500 productores en agricultura por contrato de las alianzas productivas formadas y establecidas desde el 7 de agosto de este año, y eso ha permitido que en el caso del café, además, hayamos aportado más de 23.000 millones de pesos en alianzas productivas para el sector. Estamos, como ustedes ven, en 9 departamentos de Colombia, y sobre todo en aquellos departamentos en donde existe un buen número de caficultores, como ha sido el caso de Cauca y de Nariño, pero también en esa nueva caficultura que hay en el departamento de Caquetá y en el departamento del Meta. Ya Francisco lo explicó, nosotros tenemos nuestra estrategia también involucrando las líneas de crédito. Esta estrategia lo que busca es que el productor acceda a la tasa de interés más baja que pueda existir hoy en el mercado para un pequeño productor, que es el DTF-1, es una tasa de interés que, si la inflación cierra alrededor del 4%, pues es una tasa de interés por debajo del índice de inflación, y para el mediano productor, pequeño y mediano, pues será del DTF+1. Nosotros vamos a llevar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario una modificación de la línea para aumentar el periodo de tiempo del subsidio, que no sea 12 meses, sino sea 24 meses, es decir, extender también la vigencia de los créditos y de alguna manera generar un poco más de inclusión financiera mediante la extensión de los plazos, para que no solamente puedan comprar algunos insumos, sino que también eventualmente se puedan hacer labores de renovación o de establecimiento de nuevos cultivos. Eso nos va a servir mucho, sobre todo para algunos en donde a veces por el ciclo de ese cultivo los 12 meses no alcanzan a hacer, y no solamente se trate de un crédito que genere un capital de trabajo, sino que le permita también generar unas inversiones un poco más robustas. Y esa política funciona a través de una especie de escalera, y sobre todo involucra el seguro agropecuario. Hay una experiencia ya exitosa en seguro agropecuario que ustedes ya conocen y que nos vamos a referir más adelante, pero para nosotros el seguro agropecuario ha sido una estrategia esencial dentro de la agricultura por contrato y dentro de la política del ministerio. Hemos dispuesto y dispusimos para este año más de 80.000 millones de pesos en subsidio para el incentivo del seguro agropecuario. Hemos aumentado las áreas aseguradas en cerca de un 180%, y es muy probable que cerremos el año 2019 con el mayor número de áreas aseguradas en la historia de Colombia. En materia de financiamiento, pues el sector cafetero con el sector ganadero y el sector arrocero son hoy en día los sectores que más crédito agropecuario reciben. Para el caso del sector ha sido en un periodo de 12 meses un poco más de 1.1 billones de pesos, donde el pequeño productor tiene la principal y la mayoritaria participación con cerca del 96%, pues por supuesto todos los productores de café son pequeños productores, pero digamos, si uno mira proporcionalmente cómo ha sido la colocación de crédito histórica en Colombia y lo que hemos venido haciendo en este gobierno, con corte al mes de octubre, que hemos colocado más de 13 billones, 14 billones de pesos en crédito, creciendo a una tasa del 20%, cerca del 85% de las operaciones de crédito de este gobierno han sido con destino a los pequeños productores. También ha habido una concentración importante del crédito en el sector cafetero.
básicamente en aquellos sectores donde o hay una gran producción o hay un gran número de productores, y ahí ustedes lo pueden apreciar: Huila, Cauca, Antioquia, Tolima y Nariño, es decir, que los principales productores, ya sea por volumen o por número de familias productoras, pues son los que están recibiendo el crédito en este momento por parte no solamente del Banco Agrario, sino de las demás entidades financieras. Y esto pues desde el punto de vista del subsidio también que hemos podido venir otorgando con nuestras líneas especiales de crédito, hemos colocado cerca de 90.000 millones de pesos en créditos con tasa de interés subsidiada, con un volumen de subsidio equivalente a 8.500 millones de pesos, es decir que por cada peso de subsidio se están apalancando 10 pesos en crédito, y eso también es un importante indicador, y nuevamente los pequeños productores pues son los protagonistas de esta gestión. Lo otro es las líneas adicionales que hemos sacado para el sector cafetero. Habíamos sacado una línea para diversificación de fuentes de ingreso con una tasa de interés del 4.5% anual, con un componente de subsidio importante de 6 puntos. Lo que hemos querido aquí es con esta línea, es parte de ese paquete que en su momento lanzamos con el fin de que los productores puedan tener una fuente alternativa de financiación para diversificar sus ingresos y de esa manera, en momentos en donde no hay cosecha, pues tener a la mano liquidez, por ejemplo, para sembrar maíz blanco, de acuerdo con el programa que también acompañamos a la Federación en su momento a lanzar. Y en materia de aseguramiento, pues el sector no ha tenido una cultura de aseguramiento reciente, y eso digamos que se ratifica con los números con corte a octubre, muy pocas hectáreas aseguradas, pero digamos que la gran diferencia ahora es la promoción de nuevos esquemas de aseguramiento. Nosotros hemos venido trabajando con la Federación, con un organismo de cooperación internacional, para que en los departamentos de Calda, de Antioquia y de Risaralda establezcamos, y ya establecimos, el primer seguro paramétrico del país, que benefició a más de 3.000 caficultores que aseguraron 7.800 hectáreas de café, y eso le permitió a esos productores de café prácticamente recibir de manera gratuita las pólizas de seguro. Fue una inversión que hizo el Ministerio de Agricultura de más o menos unos 3.500 millones de pesos, que permitió pagar alrededor del 90% de la póliza de seguros, más las otras fuentes que concurrieron para que prácticamente, como les menciono, ese seguro llegara de manera gratuita a los productores. Y pues ustedes ya saben, se expidió la ley que genera o crea el Fondo de Estabilización de Precios. Estamos en este momento a punto de firmar por parte del señor presidente el decreto que regula ese fondo de estabilización, el cual, pues como ustedes saben, va a llegar con un aporte importante del presupuesto nacional y del presupuesto que ya teníamos en el Fondo Nacional de Café, de los recursos que no se ejecutaron en su momento del IGEC, y va a llegar con 193.000 millones de pesos solamente de presupuesto general de la Nación, es decir que ese fondo pues llega financiado. Lo otro es la sanidad, la protección fitosanitaria al cultivo. Ustedes recordarán que expedimos una resolución en su momento por parte del ICA, una resolución que exigía una serie de requisitos para que el café importado pudiera eventualmente reducirse la humedad y se hiciera una desnaturalización antes de que ingresara al país. Esa medida tuvo una vigencia durante unos meses, pero desafortunadamente fue demandada ante la Comunidad Andina de Naciones y tuvimos que desmontarla. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente de los embarques de café que están llegando al país. La Federación de Cafeteros también nos envió una comunicación frente a un hallazgo de una plaga que vino en uno de los embarques de café. Estamos trabajando precisamente en esa situación, y por supuesto cuando veamos que la situación fitosanitaria de esos embarques pues se mantenga o empiecen a llegar algunas plagas, pues nosotros tendremos que activar los protocolos necesarios para evitar que el café que llegue a Colombia pues genere un impacto fitosanitario en el país, porque lo que menos queremos es que nos lleguen plagas y enfermedades que son exógenas a la caficultura
colombiano. Estaremos siempre presentes monitoreando esos embarques y también trabajando muy de la mano con el general Buitrago, con la Polfa, para evitar el contrabando de café, como lo hemos venido haciendo en otros sectores, como el arroz, como la cebolla, como el plátano, como la carne, como las reses vivas, en donde permanentemente, mediante la vigilancia 24 horas a través de una especie de puesto de mando unificado que creamos en el mes de septiembre del año pasado, con el general Buitrago, con el ICA, el INVIMA y la DIAN. Hoy en día estamos monitoreando permanentemente las fronteras del país, haciendo vigilancia y por supuesto impactando esos grupos de delincuentes que se dedican a contrabandear y a lavar dólares por cuenta de las importaciones ilegales de productos agropecuarios. En materia de extensión agropecuaria, para nosotros es muy importante que desde los comités departamentales de cafeteros se empiece a dialogar con los gobernadores una vez se posesionen ellos, porque es fundamental que estas gobernaciones empiecen a definir y aprobar los planes departamentales de extensión agropecuaria y que con las gobernaciones además se pueda contratar directamente, por ejemplo, a la Federación de Cafeteros para que provea el servicio de extensión agropecuaria en algunos caficultores de dichos departamentos. Varios departamentos del país ya tienen el plan departamental de extensión agropecuaria, son 5, en 2 de ellos, obviamente Magdalena y Nariño ya está priorizada la cadena del café, pero necesitamos también de su apoyo para que en los demás departamentos donde todavía no existe el plan departamental de extensión agropecuaria, pues por supuesto se pueda trabajar con ellos, se apruebe mediante asamblea departamental, mediante ordenanza de la asamblea y de esa manera también puedan acceder a través de las EPSEAs y a través de la federación, que ojalá ya sea una EPSEA aplicada por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, puedan continuar y complementar los servicios de extensión que ya hoy en día prestan con bastante éxito. En este momento se han contratado el servicio de extensión por parte de la Agencia de Desarrollo Rural en 5 departamentos del país, pero la idea es que los gremios sean, como lo bien lo establece la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, una ley bastante compleja para mi gusto, pero a través de la misma prestación del servicio por parte de la Federación se pueda prestar ese servicio de extensión agropecuaria, como les digo, se viene presentando de manera exitosa. Y por eso, pues para nosotros, pues el sector cafetero sigue siendo, como siempre, una prioridad para nosotros. El gobierno sigue trabajando de la mano de la institucionalidad. Ahora vamos a tener seguramente una agenda mucho más intensa, teniendo en cuenta que vamos a estar también presentes en el comité directivo del Fondo de Estabilización de Precios y con el sector cafetero seguiremos siempre trabajando por la diferenciación, por mejorar la competitividad, por mejorar la productividad del sector, aportando todos los recursos que siempre estén al alcance en el momento en que el sector ha estado en crisis, como lo hicimos durante estos 15 meses, cuando dispusimos rápidamente de recursos para poder apoyar el precio, cuando estuvimos incluso por debajo de los 650.000 pesos en algún momento durante los últimos 15 meses. Estuvimos siempre presentes apoyando con los recursos. Los recursos, ustedes saben, no se ejecutaron, pero esos recursos no se van a ir del sector cafetero, van a quedar en el Fondo de Estabilización de Precios para que podamos seguir avanzando en esa política, que lo que queremos es generarle mucha más seguridad a los caficultores. Y ahora que están aprovechando esos precios, y el señor gerente me lo estaba mencionando, que sigamos trabajando en la fijación a futuro a través de los diferentes esquemas que puedan conseguir con las cooperativas o con los exportadores o con los mismos baristas o con los tostadores para que siempre podamos asegurar el máximo precio posible a futuro y de esa manera podamos tener mecanismos que les permitan a los caficultores aprovechar los buenos momentos de precios. Siempre hay que aprovechar los buenos momentos de precios, ustedes lo han hecho en el pasado, esto no puede ser diferente ahora, ustedes lo saben, y lo mismo utilizando también los mecanismos que podamos establecer en el comité directivo del Fondo de Estabilización. Tendremos que ser seguramente muy creativos porque hay que aprovechar ese recurso que tenemos ahí para que lo utilicemos de la manera más eficiente. Yo les doy un especial agradecimiento por permitirme nuevamente estar con ustedes el día de hoy en unos momentos que son mucho mejores que los de hace un año y que ojalá sigamos manteniendo ese optimismo
que siempre ha venido acompañando no solamente al sector, sino todo a los productores del campo colombiano. Muchas gracias.